El acta de la sesión 37 se da por aprobada y el acta de la sesión 38 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, la señora secretaria da la lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la directora de presupuestos por medio del cual informa sobre el estado de avance del compromiso adquirido con los APR. También recibimos un oficio del alcalde de la comuna de Río Bueno por medio del cual informa sobre medidas que se están tomando para enfrentar la crisis de agua potable del sector Riachuelo. Y finalmente un oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego por medio del cual informa sobre proyectos de ejecución de aguas en la región de los lagos. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No. ¿Diputadas, diputado? No. Bien, ofrezco la palabra sobre otras materias. ¿Sí? Bien, en la cuenta de la sesión anterior nos llegó una carta, que voy a tomar la palabra, de la secretaria ejecutiva del Consejo Regional de la región de Coquimbo, la señora Valeria Cerda Dualde. Ella en esta carta nos indica una problemática que detectó la comisión del Consejo Regional de la región de Coquimbo en cuanto a la concreción de obras para mitigar la escasez hídrica. Ella nos señala en esta carta que fue un acuerdo de la sesión del CORE número 3235, un acuerdo CORE 3235, que los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura no manifiestan obras concretas para mitigar la escasez hídrica. Entonces, quiero pedir el acuerdo de la Comisión para invitar al Consejo Regional de Coquimbo, específicamente al presidente de la Comisión Hídrica, Cristian Rondanelli, a la presidenta de Fomento Productivo, Tatiana Castillo, y al presidente de Ordenamiento Territorial, Vladimir Pletikosic, para que puedan participar de nuestra comisión junto con representantes del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas y también representantes del Ministerio de Agricultura, para poder tratar esta materia y ver cómo poder avanzar, ¿cierto?, en dar solución a lo que en este caso la región de Coquimbo está necesitando. ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿Sí? ¿Acuerdo? Acordado entonces. La fecha es para el 9 de agosto. ¿Ya? 9 de agosto. Se lo dejo, señora secretaria. Por favor. Estamos todavía en varios. Sí. ¿Va a tomar el tiempo, diputada Castillo? Ya, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas, todos. Bueno, este es un caso que yo me comprometí con la diputada Marisela Santibáñez y también lo he conversado con la diputada Francisca Bello, respecto que hoy recibimos al Sindicato de Pescadores Unidos de Quintero Puchuncaví, que está dentro de un proceso de manifestaciones diversas, podríamos catalogarlo, calificarlo, respecto de una desalinizadora dentro de su área de manejo. ¿Ya? Entiendo que ellos llevan 80 días movilizados, entonces bajo la idea de que nosotras y nosotros acá en esta comisión hemos conversado respecto al tema de la desalación y el proyecto, que además no es público, es para la minera Los Bronces de Anglo American. Ya, me gustaría que en esa solicitud que nos realiza la diputada Santibáñez y Bello, que además es de ese distrito, pudiésemos tener al Sindicato de Pescadores y Pescadoras de Puchuncaví para que den a conocer su situación, pero también entrar nuevamente en esta reflexión respecto de las desaladoras públicas o privadas, pero para que ellos también puedan comprender un poco de qué se trata este procedimiento y estos procesos que se están viviendo también en los territorios. Más allá de que Puchuncaví, como sabemos, de hecho lo votamos en la sala, es un área de latencia, y les afecta de forma mucho más profunda. Sin embargo, me gustaría, y ese fue como el compromiso que realizamos también con el diputado Giordano, para que se pueda incorporar eso dentro de una de las audiencias que usted estime pertinente, presidente. ¿Ya? Yo hago saber aquello. Perdón.
¿Tiene algún documento? Hay un documento que yo le podría hacer, le podría favor. llegar al WhatsApp de la Ya, comisión. gracias. Ya. Gracias, diputada Castillo. Vamos a tomar nota de la solicitud y vamos a generar una instancia, yo creo, en el corto plazo, ¿cierto?, para poder ver este tema. Tenemos el calendario, permiso. Tenemos sesiones el día 2 de agosto, 9 de agosto, 23 de agosto, 30 de agosto. A las diputadas solicitantes, ¿qué día piensan ustedes que podría realizarse esta presentación? Para dejar la agenda inmediatamente, si es que hay acuerdo en la comisión. Esta semana Diputada hay Bello. sesión especial. No sé si tendremos. Las sesiones de 15 a 17:30, Ya, entonces sí, que estamos. deberíamos tener en nuestra comisión sin Lo problema. que yo podría, si es que me da hasta el viernes, diputado Pino, quizás consultarle si pueden venir el 2 o el 9. De veras. Entonces, quizás preguntar si es que pueden venir la próxima semana en unos 15, 20 minutos, darle Ya. para la. Les O preguntamos. lo dejamos anotados preliminarmente, ¿les Claro, parece pero- mejor? ¿Sí? Claro, sí, por favor. Y bueno, y me sumo a la petición de la diputada. Bien, vamos a dejar entonces la invitación a este grupo, a este sindicato de pescadores para la próxima semana, previa confirmación obviamente de la diputada Bello, que va a hacer las gestiones para que puedan asistir. Ok, ¿se acuerda esto en la comisión? Diputado Alexis, sí. Diputada Bello, de Barquesi, ¿y aquí no hay problema? Perfecto. Acordado entonces. Diputada Barquesi tiene la palabra y luego el diputado Sepúlveda, por favor. Gracias, presidente. Veo cierta contradicción entre el discurso de algunos diputados oficialistas con, por ejemplo, lo que dijo el ministro Grau ayer de esta misma situación. Creo que por lo mismo también es importante escuchar a otros sectores de partida, a las otras 7 agrupaciones de la Bahía de Quintero, que no están agrupadas, ¿cierto? Que han quedado un poco de lado. Y también este proyecto tiene una parte en que se va a entregar agua potable a distintas cooperativas de la zona. Creo que también podríamos invitar a algunos de los dirigentes de Limache u Olmué, que probablemente les va a interesar intervenir también. Y por supuesto que a la delegada presidencial. Creo que es importante que ella pueda estar acompañándonos en esa ocasión, en esa reunión, para ver un poco el problema, abordarlo de forma global. Pero yo había levantado la palabra en realidad, además de eso, para poder mencionar otro tema. La semana distrital, la semana pasada, estuve en Los Muelles, estuve con dirigentes allá de la Caleta, de la Junta de Vecinos, y hay dos temas importantes que me gustaría mencionar. Por un lado, la playa de mar. El límite, la verdad es que creo que no está bien determinado y por lo mismo me gustaría oficiar a Directemar para que se pronuncie sobre esto y pedir incluso una reevaluación de ser necesario, porque efectivamente la playa terminó siendo privada y eso no corresponde. Y por otro lado está el humedal, donde se construyeron unos edificios y se generó una especie de tapón donde hoy día hay problemas de anegamientos e inundaciones, precisamente porque se afectó la zona entera del humedal. Y por lo mismo creo que me gustaría que oficiemos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Subsecretaría de Medio Ambiente preguntando si el humedal está en sitio Ramsar. Yo creo que sería importante para poder trabajar de la mano con ellos y de hecho también aprovecho de solicitar que pudiéramos invitar a algunos dirigentes de la zona de Los Muelles a presentar esta problemática a la Comisión de Recursos Hídricos porque creo que tenemos el deber de poder ayudar en la solución. Muchas gracias. Gracias, diputada Arquesi. ¿Se acuerda lo solicitado por la diputada? ¿Sí? ¿Los oficios? Acordado entonces. Diputado Zulantay, perdón, diputado Sepúlveda, luego la diputada Flor Raise y después el diputado Zulantay. Gracias, presidente. Solicitar que podamos tener una sesión, no sé si se habrá solicitado, yo me conecté algunos minutos atrasado, que podamos tener una sesión en la cual podamos ver el impacto que tuvo la situación de desborde de río, fenómeno climático, la catástrofe climática que tuvimos
hace ya prácticamente un mes atrás, que afectó a la región, a un grupo de regiones, pero muy fuertemente a la región de O'Higgins, de, del Maule, de Biobío. Eh, y principalmente enfocado a lo que tiene que ver con los temas vinculados al riego. ¿Ah? Eh, en la región del Maule, la cuenca del Mataquito es una zona de fuerte vocación agrícola, eh, que sufrió un impacto muy fuerte, hay pérdida de terrenos, pero además hay un daño muy potente en toda la infraestructura de riego, lo que pone, por cierto, en incertidumbre la situación agrícola de cara al segundo semestre, ya que desde, desde septiembre se necesita reponer esas obras, habilitarlas por lo menos para poder iniciar la, la siembra y poder tener seguridad de riego eventualmente para lo que ahí se haga. Entonces, esta es una situación muy compleja, el gobierno ha hecho anuncios, se han bajado con los agricultores, pero nos gustaría un poco ya un mes de esta situación tener claridad cuáles son los instrumentos, cuántos son los recursos asociados, cómo se va a abordar las distintas problemáticas que eventualmente ahí se encuentran, desde canales de hechos no constituidos, qué pasa con los recursos de INDAP que van a riego y que obviamente qué pasa con aquellos usuarios que no son de INDAP y que tienen estas mismas complicaciones. Entonces, en resumen, presidente, la situación es bastante compleja. Me gustaría que hiciéramos un, un- un espacio para la región del Maule. Yo, con todo el respeto, hemos visto muchos temas vinculados a la región de Valparaíso, a la región de Coquimbo, y creo que esta situación es bastante dura y urgente. Así que le solicito que podamos citar a la directora nacional de obra hidráulica, a, al director nacional de INDAP, al director nacional de la Comisión Nacional de Riego, eventualmente a la ministra de Obras Públicas y al ministro de Agricultura, que son los dos ministerios que eventualmente interactúan en las soluciones. En el caso de la DOH, en el encauzamiento y también en las necesarias defensas fluviales para evitar desbordes como los que vimos en la zona de Licantén, que son brutales, la mitad de la ciudad totalmente inundada, y en el caso de la Comisión Nacional de Riego para evitar los canales, y en el caso de INDAP, por cierto, en ese proyecto que están generando para habilitar la infraestructura de riego en los recintos interprediales. Entonces, yo creo que podríamos tener un buen diálogo, una buena jornada, un espacio importante para poder ver en qué es lo que estamos en torno a la respuesta a esta emergencia, ya sea para la región del Maule, ya sea también para O'Higgins, ¿por qué no?, para Biobío y las regiones que fueron afectadas. Eso, presidente, le pediría que lo pudiera considerar, poder acordar, concordar y poder tener esa sesión eh, que es urgente para los agricultores del Maule. Y igualmente invitar a la Agrícola Central, yo tengo ahí los datos de sus dirigentes y eventualmente a los regantes del Mataquito y de otras asociaciones que pudieran estar interesadas. Gracias, diputado Sepúlveda. Con respecto a su solicitud, quería hacer una propuesta a la comisión. Es la siguiente, que podamos dejar la siguiente sesión, la del el 2 de agosto, la sesión del 2 de agosto, para tratar lo que nos comenta el diputado Sepúlveda, con todos esos invitados y que nos hagan no solamente la cuenta de lo que ocurrió en la región del Maule, sino que, como bien señaló él, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. ¿Ya? Si hay acuerdo de la comisión para esto, y oficiar para la invitación correspondiente a todas las autoridades que el diputado Sepúlveda señaló, y también alguna que quizás otros diputados de las zonas afectadas puedan también considerar. ¿Hay acuerdo de la comisión? De acuerdo. Sí, perfecto. Entonces, 2 de agosto, acordado. Bien, diputada Flor y luego el diputado Zulantay. De nada. Sí, presidente, gracias. Uno, en relación a la solicitud de invitar por la planta desaladora, esa que no iba a entrar, o sea, me parece muy bien, porque además yo quería ahí entrar a más allá, más de esa planta en específico, que puede ser una zona de sacrificio, efectivamente, y en relación a lo que dijo la diputada Barqués, y por eso lo traigo ahora, porque también mi interés es ver cómo compatibilizamos los intereses en el sentido de las plantas, que
que yo desaladora para generar agua potable. Ahí ella planteó la otra visión, digamos, para el consumo humano. Entonces, a mí me interesa mucho, la otra vez algo hicimos acá, pero siento que quedamos ahí nomás, porque yo pedí que cuál era la política o qué esté pensando el gobierno en ese sentido. No le gustan las desaladoras por el tema medioambiental, en fin, pero hay que empezar a ver ese tema, saber realmente qué es lo que se está planteando para resolver la necesidad de agua potable de consumo humano, porque esa es una fórmula de solución. A lo menos a mí me gustaría, o solicito acá formalmente que se nos informe qué hay respecto a esa materia o a cuál entonces es la solución para el consumo humano, porque claramente vamos en desmedro, vamos retrocediendo. Entonces, dejo esto instalado porque a propósito de que vamos a abordar lo de Puchuncaví, a lo menos yo hoy voy a seguir planteando este tema porque efectivamente da solución, da problemas, podríamos decir, tiene un impacto sin duda, pero también da solución, ¿ya? Esa es una cosa. Y segundo, en relación al diputado Sepúlveda, que me quitó un poco lo que, o sea, dijo también lo que yo iba a pedir en relación a lo que pasó con los temporales, las lluvias, las inundaciones en la región del Biobío, si bien los daños no fueron como fue en el Maule en relación a la pérdida de terreno agrícola y eso, pero la preocupación es la misma en relación a las obras de infraestructura de riego principalmente. La preocupación principalmente está en el riego, que las obras o que la infraestructura esté para septiembre, que se empiezan a necesitar estas obras. Cuando bajó el agua se vio que no había tanto daño en mi región, no hay tanto, pero igualmente hay, y lo que planteó el diputado acá lo suscribo absolutamente, de tener esa información a nivel país, pero donde yo quiero hacer el hincapié es, y que lo plantearon los dirigentes, principalmente de la Junta de Canalistas y de Vigilancia del río Biobío y del Laja, que es muy importante, tiene una cantidad muy grande de riego, es en relación a la administración del agua, en el fondo, gestión del agua, y donde llegamos al Consejo de Cuencas. Y ese es un tema que no lo podemos dejar ahí, hay que abordarlo. Entonces, yo también lo voy a plantear, lo estoy diciendo porque no va con lo que dice mi colega, que me parece bien, porque habla de infraestructura, de obras, pero este es otro tema, pero es una preocupación. A lo menos en mi zona los dirigentes lo plantearon en la Comisión de Agricultura. Entonces, para que no nos tomen el tema por allá, si acá considero yo que tenemos que nosotros, a lo menos paralelamente, pero tenemos que nosotros hablar de eso, instalar ese tema, más allá de qué consideramos a favor o en contra, en fin. Pero la otra vez estuvieron acá, nos hablaron un poco de las Consejo Cuencas, los avances que hay en algunas regiones. Entiendo que algunas están como más avanzadas en este piloto de administración, que por lo que yo recogí en las organizaciones, no ven con buenos ojos, derechamente. Pero eso es un tema que hay que empezar a debatirlo porque no ha prosperado mucho, ni hay mucha, digamos, espíritu positivo en esto, pero es un tema que hay que instalarlo y por lo tanto yo le pediría, y solicito que se nos informe nuevamente entonces qué hay de avance respecto a cuando estuvieron acá y nos informaron. La ministra hizo una exposición del modelo de gestión, pero saber, y en la radio escuché que habían algunas regiones que iban más avanzadas que otras, pero en general hay poco avance. Entonces, está más o menos eso durmiendo, no va a prosperar. Nosotros tenemos acá con mi colega, estamos viendo, tenemos algunas, Zulanta, y digo, algunas propuestas ahí, vamos a hacer planteamiento, digamos, pero para eso traer ese tema acá a la comisión, que no va a poder ser junto con, yo creo que va por otra línea de lo que habla, de lo que ha planteado recién diputado Sepúlveda, porque es más bien infraestructura, más bien es obras públicas. Entonces acá más bien Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que es un tema gestión de agua en el fondo. Y tiene que ver puntualmente con claro, pero dejarlo instalado para la semana que viene, después ya nos vamos dando una ruta que sea con tiempo también, porque si no enunciamos, partimos un poco y se le pierde se le saca el pie del acelerador y no es la idea. Yo a lo menos no se lo voy a sacar, se lo vamos a poner. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, antes de darle la palabra al diputado Zulantay, quiero hacer una propuesta a la solicitud de la diputada Flor Baise, y es la siguiente: para el día 23 de agosto, día miércoles, nuevamente de nuestra comisión, invitar a la ministra de Medio Ambiente para que nos hable acerca de la gestión del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. La gestión. ¿Por qué les comento esto? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que cuando tú ingresas a las páginas web de este comité, no hay información. Nada de información. Entonces necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. Este es un comité en donde hay 5 ministerios y que están bajo la dirección de la ministra de Medio Ambiente, por lo cual es fundamental que esta comisión pueda conocer cuál es el trabajo de relevancia que ellos están desarrollando en este momento para, obviamente, sostener esta crisis hídrica que afecta a gran parte del país. Así que para el día 23 de agosto, si la comisión está de acuerdo, ¿sí?
Acordado. Gracias, diputada. Bien, diputado Solantay. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar muy cordialmente al alcalde de Combarbalá, de mi región, también a los dirigentes de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá. Bienvenido, alcalde, bienvenido acá a esta instancia. Y lo segundo es un comentario, no voy a hacer peticiones. Estoy contento por lo que se ha estado viendo en nuestra región, en la región de Coquimbo, que ojalá también se vaya extendiendo también a las otras regiones de nuestro país, de un cambio de postura en el gobierno y allá con sus representantes regionales respecto a las plantas desaladoras. En el último tiempo, el delegado presidencial con los seremis respectivos han hecho visitas a Copiapó, donde nosotros ya fuimos el año pasado, estuvimos con la diputada Bello también ahí, y yo creo que es algo positivo. No estoy señalando de que haya un cambio de postura radical, a lo mejor no, pero sí por lo menos se ha abierto una nueva posibilidad, una nueva mirada, porque sabemos, y yo creo que estamos todos de acuerdo, de que el acceso al recurso hídrico es totalmente crítico. Especialmente, ahí el alcalde, ahí yo no le voy a contar la historia al alcalde, ¿eh? Él lo sabe en lo que vivimos en la región de Coquimbo, y por lo menos en ese sentido siempre estamos muchas veces para la crítica, pero yo creo destacar ese cambio de mirada que se ha visto especialmente en nuestra región y también lo he visto también en el gobierno nacional en algunas otras regiones. Y yo creo que es importante, las plantas desaladoras evidentemente son una solución, yo soy un convencido de eso, no a cualquier costo, porque necesitamos que sean también amigables con el medio ambiente, pero yo creo que el fin último de resolver el tema del acceso al agua tiene en este caso una prioridad, y es por eso que es una buena alternativa y también algo muy positivo que se esté cambiando un poco la mirada en este sentido. Ese es mi comentario, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Zulantay. Yo me sumo también a esta posición. Cuando el año pasado gestioné una visita a la planta desaladora de Antofagasta y tuve la oportunidad de ir con el delegado presidencial, yo creo que ahí tuvimos un antes y un después. Ya, él tomó la posta, voy a ser bien caballero en esto, y él me dijo, diputado, trabajemos juntos en esto. Y hoy día yo acompañé a los seremis y al delegado junto con senador Núñez y la diputada Tello también y algunos consejeros regionales a esa visita que usted señala a la planta. Fui en mi calidad de presidente de la comisión, esa fue la invitación que él me extendió, y también como diputado de la región. Y hay un cambio de mentalidad, eso es positivo. Y yo puedo aquí, ante las pantallas, afirmarlo. Lo importante es que no solo quede en un cambio de mentalidad, sino que se traduzca en reales hechos y en importantes obras de infraestructura para la región de Coquimbo. Y en eso yo creo que todos los que estamos en este salón, los que se encuentran hoy día telemáticamente y quienes quizás nos están mirando por las pantallas, van a coincidir de que es necesario que actuemos y que no solamente pensemos. Y yo creo que ese es el gran llamado a actuar en este momento, no solamente quedarnos con las palabras y los pensamientos, sino que empezar a hacer obras. Y en esto yo creo que lo que se ha conversado hasta hoy día es fundamental para poder avanzar y poder lograr los objetivos importantes. Embalses nuevos, que están pendientes ya de hace 4, 5, 6 años algunos inclusive, plantas desaladoras, plantas de reuso de aguas residuales, canales, nuevos canales, más inversión en pozos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es que no queden solo en proyectos. Así que me sumo, diputado, a sus palabras y decirle que estamos aquí para esto, para poder avanzar y ojalá lograr un cambio de mentalidad, y no solamente en la región de Coquimbo, sino que se traduzca a un cambio de mentalidad en todo el país y que el gobierno que sea, sino que el Estado de Chile se haga responsable de la situación hídrica nacional. Bien, un último, varios, si es que no hay ninguno más, es extender a nombre de la comisión, si están de acuerdo, un gran saludo en la recuperación de nuestro diputado Héctor Barría, ¿cierto? Miembro de esta comisión que se encuentra en recuperación en este momento, así que le vamos a hacer extensivo este saludo desde esta comisión al diputado Barría, y ojalá que se mejore pronto y muy bien para poder tenerlo aquí con nosotros nuevamente y poder seguir compartiendo en esta tarea de poder traerle agua, ¿cierto?, a nuestra gente. Así que si están todos de acuerdo, me imagino que sí, vamos a acordar este saludo al diputado. Bien, ya que no hay más palabras sobre la cuenta ni sobre otras materias, vamos a continuar con la orden del día. Y esta tiene por orden recibir al representante de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá y al alcalde de esa comuna, a quien ya el diputado Solantay le dio la bienvenida. Yo, obviamente, como presidente también la hago con mucho gusto, tenerlos a ustedes aquí en esta oportunidad y poder
escuchar de primera fuente cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de la comuna, cuáles son las necesidades de la Junta de Vigilancia y ver cómo desde esta posición del Poder Legislativo poder apoyarles y poder también ser un aporte a la discusión que ustedes han realizado ya hace algunos meses atrás, ¿cierto?, en diferentes instancias también dentro de lo que son las visitas a las autoridades. Así que, sin más que decir, le vamos a dar la palabra al alcalde Pedro Castillo y a los integrantes de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera saludar a las diputadas y diputados que están formando parte de esta comisión, tanto presencial como telemáticamente, también a los representantes, entiendo, de la Dirección de Obras Hidráulicas y la DGA que se han conectado a esta sesión, y también indicar que me acompaña la directiva de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá y sus afluentes, quien se hace presente en esta oportunidad para hablar de un proyecto en específico que es la construcción del embalse de Murallas Viejas en la comuna de Combarbalá, que estamos en la provincia de Limarí, región de Coquimbo. Es un embalse que tiene una capacidad de 50 millones de metros cúbicos, el cual está incluido y forma parte del Plan Nacional de Embalses del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente está incluido en el Plan Hídrico Regional de la región de Coquimbo, que incluye la construcción de embalses, desaladoras, la construcción de obras en el secano de nuestra región, así como también el mejoramiento, pavimentación y revestimiento de canales. Quisiera indicar también que este proyecto se encuentra ya con su etapa de factibilidad aprobada, está en una etapa pendiente de desarrollo de los proyectos de ingeniería de detalles y el estudio de impacto ambiental, para lo cual hay un acuerdo del Consejo Regional de Coquimbo que de hecho fue ratificado el día de ayer por mayoría para concurrir con el 80% de los recursos que implica la concreción de estos dos estudios que están pendientes para avanzar a su construcción. Es en este contexto que la Junta de Vigilancia ha accedido hasta esta Comisión de Recursos Hídricos, debido a que en el intertanto y en el proceso de evaluación del proyecto de la construcción del embalse se solicitó por parte del Ministerio de Desarrollo Social un estudio adicional que se denomina Estudio de Revalorización del Impacto en la Operación de los Embalses de Cabecera de los ríos Cogotí, Combarbalá y Pama en la región de Coquimbo. En resumen, es básicamente determinar cómo impacta la construcción de embalses en las cuencas de los ríos de la comuna de Combarbalá, que está en la precordillera, en los sistemas de embalse aguas abajo, particularmente el embalse Paloma. Es del caso indicar, por un tema geográfico, que antes del embalse Paloma, las aguas de la comuna de Combarbalá llegan hasta el embalse de Cogotí. Y desde ahí han nacido una serie de observaciones que, en definitiva, indican que no tiene rentabilidad la construcción de este embalse. Este estudio ha sido revisado en profundidad por los integrantes de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá, también por sus asesores técnicos, y han detectado una serie de problemas cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos respecto a distintos valores que no se condicen con la realidad de nuestra comuna. Se ha determinado en el estudio que en Combarbalá llueve todo el año prácticamente, situación que no es así en la práctica, que hay algunos tipos de cultivos que se incluyeron en este estudio que no corresponden a la realidad de nuestra comuna. Por ejemplo, el cultivo se determinó que era de duraznos conserveros, plantaciones que no se dan en nuestra comuna. Se sobreestimaron también superficies de cultivos, por ejemplo, de alfalfa, que se sobreestimaron de una manera muy significativa, y todos estas observaciones, incluido también problemas aritméticos, es decir, de errores en las sumas de los valores que incluía el propio estudio, hicieron que el modelo arrojara un resultado negativo para la construcción del embalse de Murallas Viejas. En definitiva, el objetivo, y es lo que van a profundizar ahora los integrantes de la Junta de Vigilancia, tiene que ver con pedir una respuesta formal por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas a nivel nacional a la serie de observaciones que planteó la Junta de Vigilancia por escrito en una reunión que sostuvimos junto a la Ministra de Obras Públicas hace cerca de 2 meses atrás en Santiago, para determinar si estas conclusiones varían
con los ajustes que se han pedido que se hagan por parte de los integrantes de la Junta de Vigilancia. Además, queremos solicitar que este proyecto se evalúe dentro de la metodología de zonas rezagadas. Hay que recordar que la comuna de Combarbalá, junto con las comunas de Monte Patria, Punitaqui y Canela, son las primeras 4 comunas de la región de Coquimbo que forman parte del plan de zonas rezagadas, que fue de hecho anunciado en Combarbalá el año 2014 por la presidenta Michelle Bachelet, que se extendió durante ya 9 años en nuestra comuna. Y eso hace obviamente una variación en la forma en que el Ministerio de Desarrollo Social debe evaluar este tipo de iniciativas. Dar cuenta también de que este estudio en particular de la valorización de los impactos negativos que tiene la construcción de embalses en la comuna de Combarbalá tiene un carácter de excepcional. No es un estudio que esté contenido tampoco en las normativas del Decreto de Fuerza de Ley 1123 que regula la construcción de embalses en nuestro país, y para efectos prácticos este embalse ya tiene su factibilidad aprobada. Por lo que nosotros solicitamos que se pueda pasar a la siguiente etapa, que va a tener financiamiento prácticamente regional, con el fin de poder avanzar en esta iniciativa. Quisiera solamente contextualizar que en la comuna de Combarbalá, que tiene 12.233 habitantes, se abastece más del 60% de su población a través de camiones aljibe, a razón de 50 litros de agua por persona que se distribuye. Quiero indicar que durante el año 2022 el Estado de Chile debió invertir $1,5 millones solamente en la distribución de agua para el consumo humano en mi comuna. Adicionalmente, como consecuencia de la sequía que nos afecta, el INDAP ha debido desplegar el año pasado cerca de $1 millón en ayuda de emergencia a los pequeños productores y campesinos de nuestra comuna, y actualmente hay un programa de empleabilidad por cerca de $500.000 al año que se distribuye en toda la región de Coquimbo, y como ustedes comprenderán, Combarbalá, por ser de las más afectadas por la sequía, debe requerir más cupos. Es decir, solamente en esos 3 ítems estamos hablando de cerca de $3 millones al año. Eso es sin sumar los aportes que vía el programa de zona rezagada se tiene que entregar a Corfo, Cercotec, FOSIS y a otras instituciones públicas para que puedan desarrollar inversión pública en nuestra comuna. Dicho esto, señor presidente, para poder conceder, si usted lo permite, por su intermedio, la palabra a los representantes del Río, es el contexto general que quería entregar. Muchísimas gracias. Gracias, don Pedro. Por supuesto, tiene la palabra el presidente de la Junta. ¿El verde? ¿Sí? No, mire. El rojito. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al diputado don Víctor Pino por hacer posible esta reunión. Muy resumidamente, nosotros teníamos un proyecto que llevamos muchos años haciendo con bajo la ley 1123, que tiene una serie de procedimientos de prefactibilidad, factibilidad, y ahí estábamos para pasar a la última etapa, finales, antes de construirnos, y ahí se nos introdujeron estos estudios que se hicieron en el 2015 y se volvieron a repetir en el 2020, que son estudios de cómo impactan estos embalses en la zona de los ríos, de los embalses abajo, que no están en la 1123, son estudios que hizo a petición del Mindeso. Bueno, voy a dejar al asesor técnico que tenemos nosotros, don Sae Guzmán, que fue profesor mío en la Católica, yo soy agrónomo en la Católica del Paraíso, acá de esta misma ciudad. Él estudió en la Universidad de Chile, economista agrario, y después tuvo unos estudios de especialización en riego en el CIDIAT, y después en la Universidad Católica también tiene un posgrado de riego y drenaje, y especializado en obras de grandes obras de riego del MOP. O sea, toda su vida ha estado vinculado a este tipo de obras, y lo cual es un poco su expertise. Con él hicimos el análisis en profundidad a este estudio, y con observaciones que dejamos hasta el final, en la última, en el DOH, y que todavía no han sido contestadas. Lo dejo la palabra a don Sae. Bueno, me voy a referir primeramente a los objetivos de la invitación. Dice que nos refiramos a la necesidad e importancia de construir los embalses que se encuentran proyectados desde el año 2018.
¿Cómo es la agricultura con Barbalá en este momento? Tiene recursos de agua relativamente limitados, pero muy mal distribuidos en el tiempo. Recibe caudales importantes en fines de invierno y parte de primavera, y después disminuye, pero violentamente para el verano. Tal puede ser la disminución de que en primavera tengamos 2.000 litros por segundo y en enero tengamos 20 litros por segundo. Eso significa que la agricultura que es capaz de desarrollar una hidrología de esa naturaleza es absolutamente extensiva. O sea, cuando tenemos bastante agua que dura poco tiempo, la única posibilidad es regar pastos naturales. O sea, fuera que el agua es escasa, lo ocupamos en rubros de muy baja rentabilidad. Y cuando llega el verano, no podemos poner frutales, ni siquiera chacras, porque ya no tenemos agua suficiente para regar. O sea, tenemos 20 litros por segundo para regar a gente que tiene 1.500 o 2.500 hectáreas. O sea, nada, simplemente sirve de subsistencia para pequeños huertos. Y la superficie que realmente se riega todos los años en Combarbalá no supera las 120, 130 hectáreas, entre frutales y algunos huertos frutales chicos y chacras. Entonces, fuera de que tenemos poca agua, la mal utilizamos por las condiciones hidrológicas. ¿Cuál es la solución? Y además la variabilidad interanual. Esto puede ser que le mencioné, es un año normal, pero de repente vienen ciclos de sequía, que la condición es mucho peor, y de repente vienen algunos años de abundancia, en que lo único que logramos hacer es regar más pastos naturales, en el fondo. Entonces, la única solución es la construcción de embalse que permita regular, es decir, guardar los excedentes en los meses que nos sobra y en los años que nos sobra, para poderla utilizar en los periodos de déficit. Ahora, quiero un poco también narrar la relación que tenemos con la gente del sistema Paloma, que son los embalses que están en la parte media de la cuenca. Los nuestros están en la parte superior de la cuenca. Cuando el Estado construyó esos embalses, que lo hizo por etapas, la situación del Valle de Limarí en la parte baja no era muy diferente a la que tiene Combarbalá en este momento. Y gracias a la construcción del embalse y a guardar agua de periodos secos, de periodos abundantes y años abundantes para usar los periodos secos, ha traído un gran desarrollo a ese sector del sistema Paloma. Sin embargo, los tres valles de Combarbalá sí tienen el problema que yo les mencionaba, y a pesar de tener las mismas aptitudes de suelo, clima, pero no del agua, hace que nuestra región se mantenga en un subdesarrollo lamentable. Esto llevó a que los antiguos dirigentes del río Combarbalá golpearan las puertas del Estado para que le empezaran a estudiar los embalses. Y esto se empezó a hacer por allá a fines de 1990 y algo. Y todo esto se hace no por buena voluntad de algún funcionario o de algún dirigente o una autoridad, sino que se está reglamentado por el decreto ley 1123, en que se hacen los estudios por etapas, se pasa a una etapa de inicial, después pasa a una etapa de prefactibilidad, para pasar a la etapa de factibilidad que sigue. Los regantes tienen que dar su aprobación en un cierto porcentaje, y después, cuando se pasa de la etapa de factibilidad, debe los regantes aprobar, pasar a la etapa siguiente, que es diseño y impacto ambiental. Bueno, el embalse Murallas Viejas
fue superando esas etapas, no sin dificultades, no sin gran esfuerzo de los dirigentes, y llegamos a la etapa en que se aprobó el diseño del estudio de factibilidad del embalse Murallas Viejas, y los regantes dieron su aprobación y estábamos en condiciones de pasar a la última etapa antes de la construcción. Eso fue por ahí, por el año 2012. 11 o 12. Pero, como en los detalles el diablo mete la cola, empezaron a aparecer oposición de la gente de Sistema Paloma. Los derechos de agua que se van a ocupar para los embalses de cabecera, que está incluido en Murallas Viejas, son los derechos de agua que tienen los regantes de Combarbalá, que vienen del año 1850. Y de ahí hasta... Por lo tanto, son anteriores a los derechos que se le otorgó al embalse Cogotí y al embalse Paloma. Yo aquí tengo la copia del diario oficial en que le otorgan los derechos al embalse Cogotí, que dice que sus derechos son los excedentes de los valles superiores, o sea, los 3 valles de Combarbalá. O sea, nosotros tenemos preferencia sobre eso. Ahora, eso no significa que nosotros no le vayamos a dejar pasar el agua al Sistema Paloma. Realmente, nosotros le entregamos agua nuestra porque no tenemos cómo atajarla con un embalse, solamente al embalse Cogotí. Al embalse Paloma lo abastece el río Grande, que es muy superior en cuanto a caudal y a los ríos nuestros. Por lo tanto, ¿a quién nosotros afectaríamos? Afectaríamos entre comillas, porque el agua, si nosotros construimos los embalses, vamos a atajar una cierta cantidad de agua que durante 90 años lo estaba aprovechando el embalse Cogotí. El agua principalmente proviene de la cuenca intermedia, o sea, entre donde se van a ubicar los embalses, la parte alta del valle, hasta la llegada del valle Cogotí. Toda esa agua que llueve sobre él y escurre, siempre va a ir al embalse Cogotí. No tenemos cómo interferirla, por lo tanto, el impacto que nosotros le vamos a provocar es muy limitado. De acuerdo a las cifras de los estudios que se han hecho, en promedio estaríamos reduciéndole en 500 litros por segundo, promedio de 30 años. Eso equivale a un volumen de 15 millones de metros cúbicos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el embalse Cogotí reponerse de esa cantidad? Bueno, los estudios dicen que, y ellos mismos lo reconocen, que las pérdidas de agua en el embalse Cogotí es del orden de 70%. O sea, el 70% del agua disponible en el embalse Cogotí se pierde en el trayecto entre el embalse y los regantes. Y eso por infiltración, porque hay un tramo de 17 kilómetros que se echa al río y después otro tramo de muchos kilómetros de canal de tierra. Entonces, nos parece que en vez de preocuparse tanto de cuánto le vamos a disminuir, podrían hacer un esfuerzo de aprovechar el agua que están perdiendo. O sea, y ellos tienen proyectos que no han podido ejecutar de revestir o entubar el agua que se conduce en esos 17 kilómetros y reducir las pérdidas. Pero en esas pérdidas no solamente hay filtraciones, hay extracciones ilegales de los regantes de aguas abajo. Yo aquí tengo una memoria de la Asociación de Canalistas del Río del embalse Cogotí, en que hacen mención a
a esa extracción y han tratado de negociar o arreglar el problema y no se ha podido hasta el momento. Por lo tanto, el efecto que pueden hacer los embalses sobre el sistema Paloma es limitado y subsanable con otras obras que eviten sus propias pérdidas para compensar lo que nosotros le podemos disminuir. Ahora, después que ya teníamos aprobado el estudio de factibilidad, aparecieron oposiciones de los dirigentes del sistema Paloma que pidieron un estudio para ver el impacto negativo que iban a producir los embalses de Combarbalá al sistema Paloma. El estudio lo hizo la consultora MN Ingenieros, que fue la misma que hizo los estudios de factibilidad. Y a pesar que usó otra metodología en base a modelo hidrológico, que tiene varios defectos, porque le cuesta cuantificar bien las aguas los distintos tipos de agua que estamos hablando, llegó a la conclusión de que los 3 embalses de Combarbalá producían una mayor riqueza a la región y al país que si no se hicieran. O sea, lo que le podíamos disminuir al sistema Paloma era poco al lado del impacto que iba a producir 3 embalses en Combarbalá. Y claro, nosotros íbamos a incorporar algo así como más de 6.000 hectáreas nuevas y solo íbamos a afectar como a 800 hectáreas al sistema Paloma. Por lo tanto, era evidente que el estudio tenía que llegar a esa conclusión. Además, si tomamos en cuenta la capacidad de regulación que tiene el sistema Paloma, son más de 1.000 millones de metros cúbicos, y cuando se construyan los 3 embalses con Combarbalá van a sumar apenas un poco más de 100 millones, o sea, representamos un poco más del 10% de la capacidad que tiene el sistema Paloma. Ahora, el Cogotí, el embalse perjudicado, que estaba hecho para 12.000 hectáreas, en este momento solo riega 3.200. El restante lo apoya el embalse Paloma, o sea, ellos están en mucho mejor condición que nosotros. Y el desarrollo que tiene su área es evidente que es mejor que lo que tiene Combarbalá. Además surgió otro inconveniente. Se les ocurrió que se podía hacer el embalse Murallas Viejas, solo Murallas Viejas, en base a concesiones. Y cosa que los regantes rechazaron por una serie de motivos que no eran convenientes hacerlo, pero llamaron a licitación a un estudio que se llamó Ingeniería Básica, bajo la ley de concesiones. Eso no está consultado en la 1123, que es la forma como se están realizando nuestros embalses. Y estos caballeros hicieron otro estudio, remodificaron el diseño, cambiaron un poco, movieron un poco el muro, una serie de detalles, y todo eso significó que el costo original que salía del embalse Murallas Viejas en el proyecto de factibilidad a igual moneda subió al doble, mientras el proyecto de factibilidad decía que el embalse costaba 41.000 millones, llevado a moneda de noviembre de 2021 subió a 64, y el estudio de ingeniería básica llegó que el costo era de 120.000 millones, sin mayores explicaciones, sin ninguna racionalidad en los valores. Y por último, algunos agricultores, estos no fueron los dirigentes porque yo hablé con ellos y ellos no lo solicitaron, se consiguió a través del Ministerio de Desarrollo Social
que se hiciera una reevaluación del estudio anterior, en que había salido favorable, dando como argumento que, bueno, la lluvia había disminuido, ya venía disminuyendo hacía tiempo, que el calentamiento global decía que de aquí al año 2075 prácticamente no íbamos a tener agua, entonces cómo iban a hacer 3 embalses arriba y íbamos a perjudicar a los de abajo. O sea, nos estaban dando la responsabilidad que los habitantes de Combarbalá asumieran toda la responsabilidad del calentamiento global y de la sequía para no perjudicarlos a ellos. Bueno, ese estudio tiene una serie de errores, en la cual hay un informe que se lo entregamos a don Víctor en visita a terreno, y que invalida, que llega a la conclusión de que el embalse Murallas Viejas no es rentable y por lo tanto se debe desechar o reemplazar por uno de menor tamaño. Bueno, los estudios demuestran, el estudio cuando se hizo la factibilidad se optimizó el tamaño. Cada vez se llegó al punto en que el costo era menor y los beneficios eran mayores, y en ese punto se optimizó. Cualquier envase menor a ese tamaño daba una rentabilidad menor. Entonces, si estos caballeros dicen que nuestro embalse optimizado no es rentable, uno menor es menos rentable todavía. Y eso porque hay obras que tienen que tener el mismo tamaño cualquiera sea la capacidad del embalse. Tenemos que hacer un evacuador de crecida, independiente si lo hacemos de chico, mediano o grande, porque las crecidas no tienen nada que ver con eso. Y hay otros costos fijos que hacen que la rentabilidad se baje a medida que se disminuye el tamaño. Entonces llegamos al punto en que tenemos dos situaciones. Una, en que de acuerdo a la ley, de acuerdo al decreto ley 1123, nuestra situación es que el embalse Murallas Viejas está aprobado, tiene una rentabilidad del 12% y debiera aceptarse, pasar a la etapa siguiente de diseño y impacto ambiental. Y por otro lado, el Ministerio dice no, porque nosotros tenemos este estudio que dice que no es rentable. Pero todas esas decisiones que se tomaron en hacer esos estudios de impacto y de ingeniería básica no forma parte de la Decreto Ley 1123. Es una decisión administrativa con la que tomaron esa decisión. Entonces lo que nosotros estamos solicitando es que se respete el decreto ley y se llame a la etapa siguiente, que ya está aprobado por los regantes además. Así que ese debería ser lo que sigue, y desechar las conclusiones de los estudios que no cumplen con el decreto 1123. Gracias, alcalde. Gracias, don Segundo, don Sadi. Palabras, consultas de las diputadas y diputados. Sí, diputada Flor, diputada Castillo y diputada Bravo. Sí, gracias, presidente. Bueno, un tema muy importante, más allá del caso en particular, porque delante no dije nada, pero en la región igual está el tema de la región del Biobío, del tema de política de embalse en general. Pero la duda en particular o la consulta es, usted dice que que tiene una rentabilidad del 12%, pero que hay otro que da rentabilidad negativa, que no sé si lo dio también el Mideso, porque el Ministerio de Desarrollo Social es el que evalúa, o no sé quién evaluó, digamos. Eso primero. Y segundo, es estos estudios que le piden, que son de impactos negativos. Eso es, que le están pidiendo adicionalmente, que son los que están fuera de la ley que señala usted. Son estudios, no son de impacto ambiental, ni mucho menos todavía. Son como previos, de impacto negativo, ¿cierto? En razón a que hay otros que no estarían a favor de este, porque se afectarían, ¿cierto? Que es el otro embalse, por lo que usted señala, porque entiendo que este está arriba del otro. Antes, está aguas arriba, el de ustedes digo. Pero cuesta un poco cuando uno conoce la zona de como más o menos tener la radiografía ahí.
Pero en realidad es saber puntualmente lo del estudio, esos estudios que le están pidiendo de impactos negativos, ¿se los pide quién? ¿El gobierno regional, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social? Porque está sobre un estudio que ya tiene un RS, que es el lenguaje que yo manejo en el Mideso, que es de 12%, así lo entendí. O sea, hay que me explicara, presidente, por su intermedio, esa diferencia. Y esos estudios, perdón, que dijo que lo financiaba el 80% el GORE, así entendí, ¿o no? Sí. Pero esto de ahora, ¿quién lo financia? ¿Esto que se están haciendo? La de Bache, perfecto. Ya. Un segundo, Vamos, espera un poquito. ya. Gracias. Tengamos Eso. todas las, Si es la don parte Sebastián, como perdón, más tengamos precisa. todas las palabras Ya. y luego nos pueden responder en forma global. ¿Les parece bien? Adelante. Ya, gracias. Primero saludar al alcalde, a nuestro alcalde de Combarbalá, a don Sebastián Savi, también por la presentación. Mi pregunta va relacionada, ya que la diputada Valls también señala en qué etapa está este proyecto. Entonces nosotros entendimos que esto está en prefactibilidad aún, factibilidad aprobada, y la pregunta más que para ustedes es para el Ministerio de Obras Públicas. Entiendo que está la DGA y no sé qué otro organismo del Ministerio de Obras Públicas está presente, porque la pregunta va hacia ellos en realidad. ¿Cuál es la salida o cuál es la contrapropuesta que ellos tienen respecto a la demanda que ustedes están señalando? Yo creo que es súper relevante conocer aquello para poder entrar de fondo a discutir qué es lo que se va a implementar, ya sea murallas viejas original, como usted plantea del decreto 1123, o del que hoy día están readecuando, o como propuesta también la habían señalado. Entonces, desde mi posición, me gustaría conocer si alguien del Ministerio de Obras Públicas, en este caso entiendo que sería la DOH, claro, la que tenga que entregar cuál es la propuesta o contrapropuesta que le hace tanto a la Junta de Vigilancia y a todas las personas que han tenido ahí conversaciones con el alcalde y también con este sector de la región de Coquimbo. Entonces, entiendo que por ahí podríamos partir un poco la discusión hacia dónde vamos y qué es lo que podemos dejar también para que ustedes lleven a limpio lo que han venido a plantear a esta comisión. Eso por mi parte. Tener la opinión del Ministerio del Gobierno. Gracias, presidente. Saludar a la comisión y saludar, por supuesto, también al alcalde y a los dirigentes que también hacen un trabajo bien importante en sus territorios por largos años. El tema que nos plantean acá es un tema que tiene que ver con este tiempo, con este momento histórico que nos está tocando vivir y que, según las proyecciones, se va a agudizar en varias comunas de nuestro país. Entonces, muy importante lo que ustedes plantean, y yo creo que también esto hay que mirarlo de una manera más amplia, tal vez, ¿cierto? En que las comunas también tienen que tener esta visión más generosa de tratar el tema, porque podrían estar en uno u otro estado, y también cuando estén en un estado de escasez, también a ellos les gustaría también tener un tema de solidaridad y de visión, que todas las comunidades por igual tienen el mismo derecho a acceder a un recurso tan importante como es el recurso hídrico. Yo comparto con la diputada Castillo que en el fondo acá hay una problemática importante que hay que tratar y barajar las alternativas de los criterios que ponen ustedes y también los criterios que está poniendo el gobierno, más las implicancias que tienen en una u otra comuna o en un u otro sector, y desde ahí poder visualizar caminos de alternativa que se puedan tener para poder cumplir con lo que ustedes hoy día están necesitando. Yo me gustaría también preguntarles por qué se hizo, ¿cierto? Entiendo, dos informes del impacto del embalse, y los dos del 2015-2020, entiendo, fueron negativos, ¿no? Uno positivo, uno negativo. Ya, el del 2015 fue positivo y el del 2020 negativo. Para el embalse Muralla Vieja, ya. Ok,
Entonces, ¿hay lo que ustedes están pidiendo que se revalúe ese informe o que se identifiquen los puntos en por qué cambia el criterio, digamos? ¿He tenido respuesta a eso? Un poco esa es mi pregunta para quedarme con eso, pero en el fondo entender también, o solicitar al presidente que este tema tenga una mesa de trabajo con una perspectiva, digamos, de compromisos y de estructura para que lleguen a un puerto positivo para las comunidades. Pues entonces, también ahí, presidente, esa es mi solicitud. Gracias. Bien, no hay más consultas de parte de los diputados, así que les damos el tiempo para responder las consultas y si hubiera alguien del Ministerio de las Públicas, me parece que está Carlos Flores de GA y Soporte. No se dijo que no es María Teresa. Dije soporte no era nuestro, ¿cierto? Soporte somos nosotros. Perfecto. Soporte, Carlos. Ve. Don Carlos, ¿cómo está? Don Carlos. Carlos Flores dice el jefe de la Administración de Recursos Hídricos. Gracias, don Carlos, por contestarnos desde las alturas. ¿Ya? Bueno, le vamos a dar la palabra primero a la Junta de Vigilancia y luego le damos la palabra a usted, don Carlos, ¿le parece? Saludos, don Carlos, que es medio pariente mío, lejano. Bueno, respondiendo a la diputada, usted dio en el clavo, el problema que acá se concita es de que la 1123 tiene todo un procedimiento de evaluaciones para las grandes obras, que son prefactibilidad, factibilidad, diseño de detalle, impacto ambiental. Y en un momento surgió, como dijo Onsai, tratar de hacer esto por concesiones, y se nos metió algo que nosotros, y de hecho el estudio que nosotros fuimos muy críticos, porque estaba totalmente inflado, y veíamos que esto iba a ser un tapón, y además veíamos muy inviable el tema en concesiones como la realidad nos ha dado. Entender, vemos que acá el embalse que se está haciendo Las Palmas de Concesiones está parado y no sé cómo va a salir eso. Vemos que el Bato fracasó porque el tema de concesiones funciona en las carreteras, pero no es una cosa, tiene que ser mucho más rentable, porque al final el Estado le pasa a un privado para que él se financie una tasa de interés mucho más cara y son proyectos realmente estrechos en rentabilidad. Ahora, nuestra gran crítica es de que un estudio de factibilidad que dio un 12% de rentabilidad, después fue hecho el 2015 a petición de los regantes de abajo, una evaluación de cómo afectaban estos embalses, y el estudio dio que eran rentables, que la superficie, como dijo Onsai, que yo creo que ahí se enredó, los beneficios eran mayores que los perjuicios, o sea que no había que desvestir un santo porque al final se estaba haciendo un beneficio general, porque eran mucho más las hectáreas que se aportaban. Y misteriosamente, después de 5 años, en el gobierno administración anterior, también por presión de regante abajo, se volvió a actualizar un estudio que no es de la 1123 y que ya llevaba 5 años, cosa inaudita. Y ese estudio lo hizo la misma empresa y ese estudio duplicó el valor de la obra a nosotros. Y no duplicó el valor en términos reales, en valores, el valor de la obra de otro embalse que estaba ahí, que era Las Trancas, que dio en términos reales el mismo precio, pero el de nosotros se duplicó. Nosotros fuimos al final el que pagó el pato. Y de tener una rentabilidad del 12 pasamos a tener una rentabilidad del 6. Entonces ese es un poco el tema que estamos ahora, y nosotros fue bastante, porque quisimos estar presentes en todo el proceso, y con el Donsai, y fuimos rebatiendo montones porque no hay otra serie de cosas que están mal en el informe. Como dicen que nosotros afectamos al embalse Paloma, y ahí está el embalse Cogotí por medio. No sabemos cómo nosotros podemos afectar si las aguas nosotros llegan al embalse Cogotí, hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Pero eso es en síntesis el problema que tenemos ahora, y que además nos disminuyeron la superficie, para que sepan, de 3.200 hectáreas, que era el beneficio que dio la factibilidad, y que la misma empresa de MN había dicho en 2015 que era el beneficio que nosotros teníamos. Es verdad que ha disminuido el agua, pero la hidrología dice que un 15%, y bajaron de 3.200 a 1.800 hectáreas. Tampoco con una serie de cosas que nosotros las objetamos, y están todas esas observaciones hechas a la DOH. Entonces, yo creo que aquí vemos que
no mira, siendo en forma general, escuchando el tema de la desaladora. La desaladora es una muy buena solución, pero también es una cosa que se complementa con los embalses. Un embalse de nosotros vale 100 millones de dólares, son $2 por metro cúbico. Eso es lo que vale construir un embalse que dura 100 años. Recoleta tiene 100 años. Y el costo de un metro cúbico de desaladora vale $1 por ahí. Y la impulsión, porque están en el mar, son otro $1 más o menos, por cada 1000 metros. Son los costos de la escondida. Entonces lo que vale construir un embalse vale producir un metro cúbico, aprox, puede ser que sea un poco menos. Yo creo que son medidas, o sea, todas son necesarias, especialmente la seguridad del agua a consumo humano tiene que tener 100% de seguridad, no así lo de la agricultura se le exige 75% de seguridad, porque los daños, pueden haber años off que se pueden hacer estrategias, pero las personas no se pueden sacrificar el agua. Entonces, otra cosa que quería aportar es que dentro de los accionistas del embalse ahí está la empresa sanitaria. O sea, uno de los grandes beneficiados de este embalse, aparte de que son infiltradores de todas las napas subterráneas, la presión que hacen los embalses, infiltran todas las napas de los pozos y además son reguladores. Usted acaba de mencionar el problema del Ñuble, todas las que decía, ¿qué había sido de Santiago si no hubiera estado el yeso? El embalse yeso, que le dio una seguridad de agua a toda la Santiago. Y además de que no se desbordara en Maipo, los embalses se están construyendo en el norte, son embalses reguladores de crecida, aparte de ser reguladores de multianuales. O sea, el mejor ejemplo es la gente del norte que va y ve el Paloma y ve que hace un año atrás que estábamos en la peor, todavía estaba con agua. O sea, son embalses multianuales que guardan en los años buenos. Y este clima es un clima extremo. Vemos las inundaciones de todo el mundo. O sea, ligerito va a llegar. Estamos con la TCM súper alta y van a llegar lluvias muy potentes. Entonces, la rentabilidad de estos embalses, que nosotros sabemos que está mal calculada, se calcula para una vida útil de 30 años. Ese es el valor con un valor residual de 0, cuando la realidad son de 100 años. Usted que es ingeniera comercial sabrá que son muy rentables. O sea, la rentabilidad de uno de estos embalses no se les calcula, aparte de las externidades que tienen una rentabilidad que no se saca porque se da una vida útil muy corta, que se ven, Recoleta tiene 100 años, ¿se fija? Y tiene para otros 100 años más. Entonces, nosotros lo que queremos es un poco que se revise y que se vea esto con una visión y que nos hagan ver de que estos envases son rentables y que los estudios hay que seguir, es la 1123, que es el camino que nosotros elegimos como regante. Hectáreas de riego, yo lo veo, pero también están pensando en el consumo humano. O sea, claro. También es para uso de consumo humano, porque tienen la sanitaria. Pero si hay una red ahí. Sí, ese era un punto que quería. Sí. Sí, alcalde, adelante. Con muchos datos, muchos antecedentes. Básicamente lo que venimos a plantear es que el embalse Murallas Viejas, como está proyectado en 50 millones de metros cúbicos, está siendo descartado por la DOH. Y lo que nosotros le venimos a plantear acá es que, a juicio de la Junta de Vigilancia, es que se está descartando, se está tomando una decisión en base a un estudio que adolece de una serie de errores cualitativos y cuantitativos. Es decir, está tomando una decisión con datos equivocados. Eso es lo que nosotros estamos planteando y adicionalmente queremos plantear que esto no solamente fue de palabra. Este texto fue entregado a la ministra de Obras Públicas, también a la directora nacional de la DOH, es decir, se hizo un análisis de todos los errores metodológicos que se planteaban, se estaban generando con este estudio, y lo que buscamos es que se pueda entregar una respuesta formal, si es que están de acuerdo, si es que no están de acuerdo, si es que comparten estas observaciones, y si la modificación o acoger esta observación implica aumentar la valorización de la rentabilidad. Es eso. Creemos que está tomando una decisión con datos que no se ajustan a la realidad. Ya, vamos a en virtud del tiempo, porque tenemos todavía que revisar el proyecto, diputada. Presidente, si el alcalde puede hacer llegar a la comisión ese informe. Sí. Eso es justamente una de las cosas que iba a tocar, que el alcalde pueda hacernos llegar a la comisión este informe para distribuirlo entre todos los diputados. Adicionalmente, también darle las gracias. La verdad, estamos en virtud del tiempo, tenemos que terminar un último punto de la tabla. Nos hemos extendido unos minutos más de lo que habíamos pensado originalmente, y no quiero, antes de que se vayan, dejar de escuchar a la gente del Ministerio de Obras Públicas. Así que para que podamos darle la palabra a don Carlos. Aló, don Carlos Esteves.
Sí. Y el video. Ahí sí. Don Carlos tiene la palabra. Presidente, estoy en una oficina que dice soporte técnico, pero por forro el soporte técnico que tenemos, ¿ya? Es lo que hay. No, lo primero, si me permite, presidente, por su intermedio, saludar y darle mi más sentido pésame al diputado Zulantay, por su papá, un hombre muy querido en el país. Entonces, eso, un cariño, un abrazo fraterno, presidente. Lo segundo es señalar de que, como usted sabe, el organismo rector en materia de embalse es el Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, que es donde se definen las prioridades y donde se resuelven las priorizaciones de embalse, etcétera, y el órgano ejecutor de la Comisión Nacional de Riego para este efecto es la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces, todas las decisiones de la Dirección de Obra Hidráulica las lleva a esta comisión. Y en virtud de lo que se ha planteado y lo que se ha escuchado, y viendo que se va a remitir algunos antecedentes a la comisión, puede ser positivo, en consecuencia de que con esos antecedentes en manos, la comisión a su vez invite a la Dirección de Obra Hidráulica para que haga sus planteamientos al respecto, si a ustedes les parece. Y sin duda, y sin perjuicio de que, si ustedes lo estiman a bien, para ese momento también inviten a algunos de los actores que se encuentran hoy presentes en la comisión, presidente. Gracias, don Carlos. Lo que se nos ha informado, ¿cierto? Y lo hizo dentro de la presentación el alcalde también, es que todos estos antecedentes se entregaron a la ministra de Obras Públicas y también al ministro de Agricultura, si no me equivoco. También está el ministro de Agricultura presente. Presencial en una reunión. En papel. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, si está de acuerdo la comisión, es pedirle al alcalde que nos remita los antecedentes, las solicitudes, ya que ustedes le hicieron a ellos, para nosotros desde aquí oficiar al ministerio y poder tener las respuestas, a lo menos a través de esta comisión, y así el ministerio también va a poder tener formalmente desde aquí la Cámara de Diputados las necesidades que ustedes ya entregaron en su oportunidad. ¿Están de acuerdo los diputados y diputadas? ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces enviar esta información una vez que el alcalde la remita a la Secretaría? ¿Alguna otra palabra respecto a este punto y para poder continuar con la tabla, porque ya nos está quedando poco tiempo de la sesión? Bien. ¿Sí? Diputada Castillo. En las diversas consultas que se realizado o que he realizado, en este caso a la autoridad del Ministerio de Obras Públicas en la región de Coquimbo, efectivamente no hay un cierre de puertas a ningún tipo de obras que se ha consensuado con la comunidad, y en ese sentido también lo mismo de la desalación, como bien lo decía el diputado Zulantay, nunca ha estado cerrada la puerta a ningún tipo de obras. El punto está en que se tienen que resolver demasiados temas también, que hubo inactividad, faltas administrativas también de administraciones pasadas. Entonces yo creo que en función de aquello se va a ir ordenando y no hay ningún tipo de veto a ningún tipo de proyecto. Yo creo que eso es súper importante, que ustedes hayan estado acá, va generando y abriendo puertas también, como bien decía don Carlos Esteves, para que podamos ir dando respuestas, como bien las pedía el alcalde, que son lo que siempre esperamos se entregue a las comunidades. Las respuestas, sean positivas o sean negativas, es importante tenerlas sobre la mesa. Así que muchas gracias por su participación, presidente. Yo creo que era importante señalarlo porque no todo está cerrado y nunca se ha cerrado puerta a ningún tipo de obra ni proyecto. Bien, les damos gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nosotros con la tabla. Tenemos que votar un proyecto de ley que venimos trabajando ya hace algunas semanas con las diputadas y diputados. Vamos a suspender unos minutos para despedirnos de la visita. ¿Ya? 5 minutos de suspensión. ¿Sí? Bien, le vamos a ofrecer la palabra a don Carlos Esteves, una vez que... Un segundo, aquí está.
Bien, vamos a iniciar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Bello, Bulnes, Castillo, Musante, Riquelme y Veloso y los diputados Barría, Ibáñez, Venegas y Vinter, que modifica el Código de Aguas en materia de otorgamiento de derechos de uso y aprovechamientos de agua a proveedores de servicios sanitarios rurales. El boletín 15.754-33. Antes de dar la palabra, vamos a avisar que tenemos un reemplazo a la diputada Musante. En su lugar la representa la diputada González en la comisión el día de hoy. ¿Se les parece? Bien. ¿Se acepta el reemplazo? Sí, bien, perfecto. Perfecto. Bien. Dentro del trabajo para prelegislativo de este proyecto se realizó una reunión entre algunos asesores. Se habían invitado todos los asesores de la comisión, de los diputados, junto con el Ejecutivo, y el Ejecutivo realizó una indicación sustitutiva, ¿cierto?, al artículo único que estábamos modificando. Así que le vamos a dar la palabra a don Carlos Esteves para que nos comente acerca de esta indicación sustitutiva, por favor. Presidente, efectivamente hubo una reunión en que participaron representantes del Ejecutivo y varios asesores, y también estuvieron, los asesores estuvo Nicolás Santibáñez, del diputado Venegas, Matías Valenzuela, de la diputada Musante, Marcial García, del diputado Zulantay. Por parte del Ejecutivo estuvo Estefano Salgado y María Graciela Beas. También estuvo Marta Valenzuela, asesora de la diputada Natalia Castillo, Constanza Jana y Marco González, de la diputada Francisco Fran Bello, Cristian Baquedano, asesor del presidente de la comisión, y también estuvieron presentes de APR Chile, Catherine Galdames y Rufino Evia. Y esta fue una reunión de discusión de antecedentes, donde se absorbieron consultas, se hicieron ciertas precisiones, pero como el tiempo que la propia comisión había dado para presentar la indicación estaba acotado, entonces el Ejecutivo, deseoso de cumplir dentro del plazo, hizo la propuesta de la indicación, y básicamente, como ustedes saben, se trata de un proyecto valioso y corto, y la indicación lo que tiene es un artículo único y como ustedes saben se está modificando en 2 numerales por parte de la indicación del Código de Aguas. El primer numeral se refiere al artículo 5 bis, inciso 7. Si vamos a compartir pantalla, a ver si nos pueden habilitar. Habilitado, don Carlos. Ok, gracias. Vale, entonces ustedes tienen el comparado, y aquí lo que estamos compartiendo es la diferencia entre la moción y la indicación del Ejecutivo. Podemos revisar acá. Si uno ve la moción, la columna de la izquierda, lo que está tarjado es lo que la moción propone eliminar, y lo que está en negrita es lo que la moción propone agregar. O sea, si yo lo dijera al revés, si salváramos lo que está tarjado y elimináramos lo que está en negrita, eso es lo que dice el texto original del inciso 7 en el Código de Aguas. Entonces, básicamente, lo que se está planteando es, primero, que no existe. Bueno, recuerdo lo siguiente: lo que dice el artículo es que cuando hay un comité o una cooperativa de agua potable rural que está tramitando una solicitud de un derecho y que se encuentra en trámite, se dice que mientras dura la tramitación, la DGA puede autorizarlos para que transitoriamente
puedan extraer aguas por un plazo de 1 año prorrogable. ¿Por qué pasa esto? Porque en el caso de las aguas subterráneas, para poder tramitar la solicitud, uno tiene que haber hecho un sondaje. Es decir, uno no puede tramitar una solicitud si es que no ha hecho la perforación respectiva en el caso del agua subterránea, particularmente, y en consecuencia solo habiendo hecho el sondaje en el caso del agua subterránea, y casi 90% de la APR en Chile se alimentan de agua subterránea, y aquí lo que está diciendo, yo ya hice el sondaje, hice la perforación, pero estoy haciendo el trámite, pero ya tengo agua, entonces ¿puedo usarla o no puedo usarla? Entonces se autoriza a que se hace la tramitación hasta por un plazo de 2 años, se puede aprovechar, ¿cierto? Entonces lo que plantea la moción originalmente era ver si se podía eliminar el tope de 12 litros por segundo. Es decir, y nosotros en general en nuestra indicación estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eliminando las 2 veces, porque en la columna a la izquierda se ve en la segunda línea que se elimina y siempre que no excedan de 12 litros por segundo. Esto significa, en los hechos, que si alguien hubiese pedido una solicitud por 13 litros por segundo, en un comité agua rural, y luego quisiera pedir transitoriamente aprovechar las aguas, la DGA ni siquiera podría decirle, usted puede aprovechar las aguas transitoriamente por 4 litros o 5 litros, porque este es un beneficio que aplica solo a aquellas solicitudes que están pidiendo hasta un máximo de 12 litros. Entonces, eso que se propone eliminar en la moción, el Ejecutivo también lo recoge en su indicación. El segundo punto relevante a tener a la vista es que la indicación proponía de que las solicitudes de los servicios rurales no pueden ser denegadas, salvo la existencia de recursos. Y nosotros creemos que eso está de más, lo respetamos y lo valoramos y estamos de acuerdo, pero está de más porque ya está respaldado en el código. O sea, de hecho, en el mismo artículo, unos incisos más arriba, se establece la priorización ante cualquier solicitud. Justamente el derecho humano al agua potable y saneamiento debe garantizarse, y luego se establece que se priorizará el agua para la función de subsistencia, agua potable y saneamiento en general el consumo humano. Pero además, en la indicación que se está proponiendo por el Ejecutivo de la derecha, para que esto quede explícito, en las últimas 2 líneas, se agrega lo anterior, dice, todo este beneficio sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.4 de este código. Y el artículo 147.4 es muy relevante porque lo que plantea es una facultad excepcional del presidente de la República para constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, dice, aun cuando no exista disponibilidad. Si volvemos a la columna de la izquierda, decía que no podrá ser denegada salvo la inexistencia del recurso. Y 147.4 dice que excepcionalmente el presidente de la República, para constituir un derecho de aprovechamiento, podrá constituirlo aun cuando no exista disponibilidad. Siempre que, dice, primero, existe un informe técnico favorable a la DGA. Segundo, que se haya intentado por la autoridad todas las otras medidas, la posibilidad de eventualmente expropiar, la posibilidad de hacer un prorrateo de aguas, nada ha funcionado. Y además de este informe técnico y que nada ha funcionado, y lo tercero es que justamente el artículo lo acota a lo que se dispone el inciso segundo del artículo 5 bis, ya que el 147.4 dice excepcionalmente el presidente de la República, en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 bis y fundado en interés público, es decir, justamente para el caso que estamos viendo acá. Volviendo a la columna de la izquierda, también se propone eliminar nuevamente por un caudal no superior al indicado, porque la primera tacha se refería a quienes pueden hacer la solicitud.
Y la segunda tacha es que la DGA tenía un máximo que no podía superar los 12 litros. Si bien la regla general es que los APR no superan los 12 litros, puede ocurrir. Y para eso está el criterio de la propia dirección, y en consecuencia también estuvimos disponibles en esa misma dirección, ¿no? De este modo, lo que está proponiendo la indicación que está a la derecha, dice que tratándose de solicitudes realizadas por un comité o una cooperativa de servicio sanitario rural, agregamos, y voy a explicar por qué, o por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la DGA podrá autorizar transitoriamente la extracción de recurso hídrico. Me detengo aquí. ¿Por qué se agrega aquí la Dirección de Obras Hidráulicas? ¿Acaso la Dirección de Obras Hidráulicas no puede hoy pedir derecho de aprovechamiento de agua? Sí, sí puede. Obviamente pide derecho de aprovechamiento de agua. Tiene mucho derecho de aprovechamiento de agua porque pide para las futuras construcciones de embalse o para los sistemas modales rurales. Lo que ocurre es que esta norma le da el beneficio, porque la DOH puede hacer que le haya pedido el derecho y está haciendo todas las obras y perforaciones, para luego entregárselo en virtud de lo que dispone la ley 20.998 a un comité de agua potable rural, en el artículo 82. Pero si es que la DOH está haciendo esta tramitación, aunque vaya a ser para una APR, no tiene el beneficio de pedir una extracción provisoriamente, está desarrollando las obras y etcétera, y tramitando ante la DGA el derecho. Entonces, nos pareció pertinente, lo vimos con la Subdirección de Servicios Terrenos Rurales, se explicó esto en la mesa de conversaciones con los distintos asesores, y nos pareció entonces razonable. Lo segundo es que esta utilización transitoria obviamente no puede ser por más de lo que se pide. Entonces, por un caudal igual o inferior al solicitado, y se pone en la indicación siempre que los antecedentes técnicos y la memoria explicativa a que se refiere el artículo 140, número 7, acompañados a la solicitud, respalden el referido caudal. ¿Qué es esto? Lo que ocurre es que cuando se pide un derecho, hay un formulario que es relativamente simple, que si luego a ustedes les parece, podemos mostrarle porque tenemos aquí para compartirlo. Y en este formulario, quien solicita el derecho tiene que decir, mire, cuál es mi nombre o cuál es el nombre de la organización, la persona jurídica que lo está pidiendo, dónde está ubicado, cuál es el caudal que se está solicitando, y particularmente, para qué se solicita. Y el para qué es central aquí, porque si uno no tuviese este formulario, no va a tener la protección. No va a tener además el conjunto de protecciones que son propias para el agua potable rural. Sin embargo, nosotros estamos disponibles, quiero aclararlo desde ya, que si alguien le hace ruido, etcétera, para que las palabras que dicen siempre que los antecedentes técnicos y la memoria explicativa que se refiere al artículo 140, número 7, acompañados a la solicitud, respalden el referido caudal, estamos disponibles para que eso eventualmente no quede en el texto. Quiero explicar por qué estamos disponibles. Porque cuando tú haces la solicitud, ya tienes que presentar tu memoria y los antecedentes técnicos, que son obvios. Tienes que presentar la prueba de bombeo. Tienes que decir, mira, aquí encontré agua. Y el caudal que existe me permite hacer la extracción que estoy solicitando. En consecuencia, eso ya está en la solicitud. Aquí lo que se está señalando es que cuando se pide la autorización transitoria, se tenga esto a la vista, pero ya la tiene la DGA, porque se acompañó la solicitud tal como se dice allí. En consecuencia, para nosotros es irrelevante que esa frase esté o no esté, porque no va a afectar el procedimiento. Esto lo digo porque hubo algunas preguntas en la mesa con los asesores sobre la conveniencia o no de aquello. Y para terminar con este artículo, se modifica en la prórroga que expreso de que sea por el mismo lapso, porque habían ciertas interpretaciones de que las prórrogas se harían por la mitad del tiempo de la duración inicial. Entonces, ciertas normativas al establecer eso terminaría como quedando en que la duración sería de 1 año y medio,
y al poner hasta por el mismo lapso queda en evidencia entonces que son un año más un año. Eso es lo que podría decir del artículo 5º. No sé si la comisión eventualmente quiere votar esto ahora mismo o no, presidente, lo escucho. Gracias, don Carlos, por su explicación. Bueno, la pregunta a la comisión sería si vamos punto por punto o realizamos la votación en forma general, como lo explicó, obviamente en particular lo que estamos votando ahora, pero todo el articulado como lo explicó don Carlos recién. ¿Hay unanimidad en eso? ¿Votarlo todo el articulado junto o por separado? ¿Vamos unanimidad por junto? Bien. Diputado Moreno, bien. Diputada Arquesi. Sí, junto. ¿Todo junto, el articulado? La indicación sustitutiva, votarla completa. También la diputada Arquesi. Sí, bien. Ya, vamos a ver entonces. Bien, vamos a darle la palabra a la diputada Bello con algunas preguntas antes de la votación. Muchas gracias. Tiene que ver con lo que recién explicó, pero para que nos quede bien clarito, voy a partir por la segunda pregunta respecto a la memoria. Entendemos, hemos conversado con las APRs que esto se refiere al artículo 114, número 7, que es una cuestión de costumbre, más hoy día lo estaríamos dejando en la ley respecto a la memoria. La pregunta es si esto complejiza o aumenta el costo del trámite respecto a lo de la memoria, porque el espíritu de este proyecto de ley tiene que ver con, primero, entender que las APRs son quienes hoy día están entregando el derecho humano al agua en los sectores rurales. Eso es como la columna vertebral. ¿Y cómo hacemos para que hoy día, en un contexto de crisis hídrica, estén todas las condiciones para que el sector rural hoy día pueda acceder a este recurso vital y a un derecho humano? Entonces no quiero, más allá de que confío en el criterio de don Carlos, ha sido una persona muy participativa en esta comisión, sabe mucho, sin embargo, no me gustaría que se complejizara o aumentara el costo del trámite para las APRs, porque no quisiese como hacer algo que los beneficia y por un lado pueda complejizar un poco más, sabiendo el contexto en que se da, el contexto en que viven las comunidades rurales, menos transporte, también personas adultas mayores, etcétera. Yo creo que ya hemos contextualizado quiénes son los usuarios y quiénes son sus dirigentes. Eso, uno, como para que nos quede bien claro. Y la primera pregunta, también se nos sugiere desde el territorio la participación efectiva de los prestadores de servicios sanitarios, y es que al final del inciso 5º, artículo 5 bis, donde se establecen las consideraciones de la DGA, deben tener cuando se ejecutan las redistribuciones de agua. Así es que dejásemos esta participación de algún lado ya más, de alguna forma, puestos en los principios, por así decirlo. Esas son mis dos preguntas y por supuesto que ojalá votemos rápidamente y para poder seguir avanzando en los otros proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Don Carlos, ¿puede responder esas consultas y de ahí pasaríamos a la votación total del... No, pues el número 2. Al número 2, perdón, al número 2. Disculpe, presidente. Don Carlos, dele, adelante. ¿Sigo yo, presidente? Sí, don Carlos, siga con la respuesta a la diputada Bello, por favor. Sí, lo primero es que el Código de Agua, en el artículo 140, establece lo que debe contener la solicitud de un derecho de aprovechamiento. Y el numeral 7 dice: el solicitante no discrimina, deberá acompañar una memoria explicativa en la que señale la cantidad de agua que se necesita aprovechar según el uso que se le dé, etc. Esto es muy importante, especialmente para el mundo de las APR, porque esto hace que esta agua, el día de mañana, si se quiere vender un derecho de aprovechamiento, solo se puede hacer para que sea utilizado para agua potable y no para un propósito distinto, lo que hace es garantizarlo. Sin perjuicio de eso,
nosotros no tenemos inconveniente, y por su intermedio se lo digo a la diputada Bello, tal como señalé antes, de que eliminemos de la indicación del Ejecutivo, si es que a la Comisión le parece bien, la frase que está entre siempre que hasta caudal. Es decir, no tenemos inconveniente para que haya más tranquilidad en los servicios sanitarios rurales, de que la indicación, si que a ustedes les parece bien aprobarla, se elimine la parte que está, que dice, después de al solicitado, lo que dice siempre que los antecedentes técnicos y la memoria explicativa que se refiere al artículo 140, número 7, acompañados a la solicitud, respalden el referido caudal. Porque creemos que igualmente lo que viene después, la Dirección General de Aguas deberá efectuar una visita al terreno y confeccionar un informe, permite por tanto a la Dirección General de Aguas, con los antecedentes que ya tiene en gabinete, más la visita al terreno, resolverlo. Por tanto, no tenemos inconveniente en que la Comisión, si le parece bien aprobar la indicación, lo haga, si les parece, eliminando siempre que los antecedentes técnicos y la memoria explicativa que se refiere al artículo 140, número 7, acompañados a la solicitud, respalden el referido caudal. Eso respondiendo a la primera pregunta, presidente. Estamos de acuerdo con la inquietud que planteó la diputada Fran Bello, y eso lo estamos recogiendo en el artículo 56. Porque en el artículo 56, en la indicación del Ejecutivo, lo que se hace, como ustedes recordarán, el artículo 56, lo tienen ahí ustedes a la vista, su comparado, el inciso primero dice que cualquier persona puede cavar en suelo propio pozos para la bebida y uso doméstico de subsistencia. El inciso segundo, el 56, agrega este mismo beneficio para los servicios sanitarios rurales, para la APR. Entonces dice, el mismo derecho en iguales condiciones podrán ejercerlos. Y se agrega al final, a ustedes les debe aparecer en negrita en el comparado, y se señala que los prestadores de servicios sanitarios rurales que caben pozos y se beneficien de ellos deben informar a la DGA dónde están, de la existencia y la ubicación de dichas obras. Y aquí se agregó entonces para que la DGA pueda acreditarla y en caso de que así se le solicite, emitir un certificado que determine la existencia georreferenciada de este derecho, a fin de que el respectivo servicio sanitario rural pueda utilizarlo para los fines previstos en los artículos 61, 186 y 272. Es decir, pueden solicitarlo para hacerse parte de una comunidad de aguas, o de una organización de usuarios de agua, pueden solicitarlo, por tanto, para establecer oposiciones, etc. El artículo 61, si me da un segundo, se lo leo brevemente, pero se refiere al artículo 61 a áreas de protección. Entonces dice que el área de protección de un pozo de agua subterránea, la regla general es que es una franja paralela de captación subterránea y que es de 200 metros, pero que puede ser mayor para un servicio sanitario rural. Entonces, lo que se plantea en el artículo 56 es que como por el solo mérito de la ley se está entregando un derecho y no se fue a pedir a la Dirección General de Agua porque la ley lo entrega, el legislador lo entrega, entonces la DGA puede entregar este certificado y establecer la APR, si así lo solicita, el radio de protección. Eso es el 61. El 186, que se está también remitiendo en el texto del articulado, también establece un beneficio al cual explícitamente ahora la APR podría postular, que es que si dos o más personas tienen derecho de aprovechamiento de las aguas en un canal, embalse o en un acuífero, pueden participar de la comunidad de agua subterránea. Entonces, explícitamente el APR puede ser parte de la comunidad. Y finalmente, en el artículo 272, se está planteando por parte del legislador, el Código de Aguas vigente, que es la inclusión de pleno derecho a la Junta de Vigilancia. Es decir, por el solo hecho de tener un derecho, pueden ser parte. Entonces, con el certificado que se está dando aquí, para aquellos que lo reciben
por el solo mérito de la ley, al tener este certificado, pueden decir soy parte de esto. De esta manera creo, presidente, que si con la propuesta de eliminar esa frase en el artículo, en el inciso séptimo, el artículo 5 bis, y con lo que se propone en el artículo 56, creo que estaríamos de acuerdo, salvo que los diputados o diputadas planteen algo distinto. Conforme, y hay que nos explique, disculpe, muchas gracias, don Carlos, y hay que la secretaria nos explique lo que acabamos de firmar. Bien, bueno, se presentó una indicación sustitutiva en este caso y que es lo que acabamos de firmar, ¿cierto? Vamos a proceder a la votación y en lo que vamos leyendo lo que estamos votando, la secretaria nos va a indicar la indicación sustitutiva que acabamos de firmar los diputados presentes aquí en la sala. Entendiendo que todos los señores diputados han leído el texto del proyecto, no le damos lectura, ¿no es cierto? Ya. Vamos a votar en el número 1, letra C, hay una indicación de todos los diputados presentes para eliminar la frase siempre que los antecedentes técnicos y la memoria explicativa que se refiere al artículo 140, número 7, acompañado de la solicitud, respalden el referido caudal. ¿Ya? Si les parece, voy a tomar la votación. Señora Bachesi, diputada Bachesi. A favor. Diputado Barría está con licencia. Diputada Bello. A favor. Diputada Castillo. A favor, secretaria. Diputada Cordero. No está. Diputado Martínez. No está. Diputado Moreno. A favor. Diputada González. A favor. Diputado Sepúlveda. Diputado Zulantay. A favor. Diputado Venegas. A favor. Hoy está de lo más oscuro usted, señor presidente. Señor Venegas. En tinieblas. Siempre. Ahí más clarito. Diputada Baise. Presidente. A favor, señora secretaria. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Despachado el proyecto. Hay que nombrar diputada informante. La anterior lo hizo la diputada, ¿cierto? Sí, le tocaría a la diputada Bello. Bien, si está la comisión seguimos en la lista. de acuerdo, le pedimos a la diputada Bello que pueda hacer la diputada informante. ¿Sí? Perfecto, bien. ¿Todos de acuerdo? Bien. Diputada Bello, este diputada proyecto informante. no necesita ir a la Comisión de Hacienda y en principio tampoco tiene normas orgánicas constitucionales. Perfecto, entonces empieza. Bien, estimadas y estimados diputados, a los directores de las APR, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.